Capítulo 4. El otoño avanzaba en Georgetown, y las calles se cubrían de hojas amarillas que crujían bajo los pasos de los transeúntes. El aire fresco parecía traer consigo un presagio de lo inevitable. Mientras tanto, en la casa de Prospect Street, Chris trataba de mantener una fachada de normalidad, aunque en su interior la desesperación crecía como una sombra implacable. Dragen había empeorado. Su cuerpo se debilitaba, sus facciones se volvían cada vez más demacradas y sus ojos parecían mirar desde un lugar lejano, oscuro, que no pertenecía a este mundo. La niña hablaba en lenguas desconocidas, profería blasfemias con una voz gutural y áspera, y en ocasiones se retorcía con violencia como si fuerzas invisibles la desgarraran por dentro. Los médicos ya no podían ofrecer respuestas. Después de cada examen, después de cada noche de gritos y convulsiones, Chris sentía que la ciencia había llegado a su límite. Nadie podía explicar cómo los objetos de la habitación se movían solos, cómo la cama entera se sacudía con brutalidad, o cómo la voz de su hija podía transformarse en la de un ser maligno y burlón. Fue entonces cuando, acorralada por la desesperación, Chris decidió dar el paso que tanto había temido, buscar ayuda espiritual. Una noche, mientras sostenía la mano temblorosa de Dragen y observaba cómo la niña murmuraba palabras incomprensibles, Chris recordó los relatos antiguos de exorcismos. Ya no podía negarlo ni ridiculizarlo. Aquello que sufría su hija no era una enfermedad común. La decisión se reafirmó la madrugada siguiente, cuando despertó sobresaltada por un estruendo en la habitación. Corrió hasta allí y encontró a Dragen lanzando objetos contra las paredes, gritando obscenidades con una voz que no era suya. Chris trató de sujetarla, pero una fuerza invisible la arrojó hacia atrás con violencia. El golpe la dejó sin aire. En ese instante, entre lágrimas y sollozos, comprendió que había llegado el momento de buscar a un sacerdote. El padre Damien Carras fue quien apareció en sus pensamientos. Chris había oído hablar de él, no solo por su reputación como psiquiatra de la orden jesuita, sino también porque algunos conocidos le habían mencionado su carácter compasivo. No sabía aún que él mismo atravesaba un periodo de dudas y tormentos interiores. La primera vez que Chris lo buscó, lo encontró al salir de la iglesia. Se acercó con paso vacilante, sin saber cómo empezar. Carras la recibió con cortesía, aunque su rostro cansado reflejaba las sombras de sus propias preocupaciones. «Padre, necesito su ayuda». «Es mi hija», dijo Chris, con la voz quebrada. Carras la escuchó en silencio mientras caminaban. Chris relató lo que ocurría en la casa, los cambios de conducta, los insultos, los episodios inexplicables, las voces extrañas, los objetos que se movían por sí solos. Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas y su voz temblaba con la mezcla de miedo y desesperación. Carras, formado en la ciencia y la psiquiatría, trató de mantener la calma. Su primer impulso fue pensar en un trastorno mental severo, quizá histeria o esquizofrenia. Sin embargo, había algo en el tono de Chris, en la sinceridad aterrada de sus palabras, que lo conmovía profundamente. «Señora McNeil», respondió finalmente, «lo que describe puede tener múltiples explicaciones médicas. Pero, si me permite, puedo ir a observar a su hija». Chris asintió con un hilo de esperanza en su mirada. Aquella misma tarde, Carras cruzó la puerta de la casa de Prospect Street. El ambiente lo golpeó de inmediato, un aire frío, opresivo, que parecía provenir de ningún lugar en particular. Subió con Chris hasta la habitación de Dragen. La encontró en la cama, con la piel pálida y los ojos hundidos. La niña lo miró en silencio, y entonces, con una voz profunda y burlona, le dijo: «¿Vienes a salvarme, padre?». Carras se estremeció. Aquello no era el lenguaje de una niña. Se acercó con cautela, mientras Chris lo observaba con ansiedad. El sacerdote comprendió que estaba frente a algo que escapaba a todo lo que había estudiado en medicina. Y aunque intentaba convencerse de que era un caso psiquiátrico extremo, una semilla de duda empezó a germinar en lo profundo de su alma. Carras se acercó a la cama y trató de hablar con Dragen como lo haría con cualquier paciente. Le hizo preguntas simples, su nombre, su edad, si sabía dónde estaba. La niña lo miraba con una expresión fija, como si lo observara desde un lugar muy lejano.
De pronto, su rostro cambió y sus labios se curvaron en una sonrisa grotesca. Tu madre está en el infierno, dijo con una voz gutural que heló la sangre de Carras. El sacerdote quedó paralizado. Nadie sabía de la reciente muerte de su madre, nadie excepto él mismo. Aquella frase lo atravesó como un puñal. Intentó mantener la compostura y continuó con preguntas clínicas, pero su mente estaba perturbada por lo que acababa de escuchar. Chris lo observaba todo con creciente angustia. Cada palabra de su hija era como una confirmación de lo que temía, aquello no era una enfermedad común. En un intento de comprobar la naturaleza del fenómeno, Carras sacó un pequeño frasco con agua corriente y lo roció discretamente sobre la niña. Ragen gritó con violencia, como si el agua la quemara, y su cuerpo se arqueó en convulsiones. Chris lanzó un grito de horror. Cuando Carras le explicó que no se trataba de agua bendita, sino de agua común, Chris comprendió lo que aquello significaba. Ragen no reaccionaba a un sacramental, sino a la sugestión o a algo que simulaba ser poseído. El sacerdote, conmovido pero aún escéptico, se marchó prometiendo volver. Esa noche, sin embargo, el recuerdo de las palabras de Ragen lo persiguió. Tu madre está en el infierno. Carras caminaba solo por el campus, fumando en silencio, preguntándose si lo que había visto era un caso extremo de histeria, o si realmente había enfrentado algo que escapaba a la ciencia. Los días siguientes fueron un tormento para Chris. Ragen empeoraba cada vez más, la voz grave y burlona aparecía con frecuencia, los objetos de la habitación se movían con violencia, y un hedor insoportable llenaba el aire cuando los ataques eran más intensos. Chris apenas dormía. Pasaba las noches en vela, sentada junto a la cama de su hija, escuchando cómo murmuraba blasfemias o palabras en idiomas que nunca había aprendido. La desesperación la llevó a insistir de nuevo con Carras. El sacerdote regresó, dispuesto a continuar con sus observaciones. Entró en la habitación con decisión, aunque su corazón latía con fuerza. Esta vez, Ragen lo recibió con carcajadas y frases obscenas dirigidas hacia él y hacia su madre fallecida. Carras intentó mantener la calma y tomó notas en un cuaderno. Registraba los cambios de voz, las frases en latín y en griego que la niña pronunciaba, los episodios de fuerza sobrehumana y los objetos que se movían sin contacto físico. Cada anotación era un golpe a su racionalidad, cada observación un paso más hacia lo que no quería aceptar, la posibilidad de una posesión. En un momento de la sesión, Ragen comenzó a convulsionar violentamente. Carras intentó sujetarla, pero la niña lanzó un grito ensordecedor y su cuerpo se elevó unos centímetros sobre la cama. Chris lanzó un alarido de terror, mientras Carras la observaba con una mezcla de asombro y horror. Cuando finalmente todo terminó, el silencio que quedó fue aún más aterrador. La niña cayó en un sueño profundo, con el rostro pálido y agotado. Chris se derrumbó en lágrimas, aferrándose al brazo de Carras. Padre, se lo suplico, esto ya no es humano. Carras, conmovido y lleno de dudas, salió de la casa con paso vacilante. Esa noche rezó como no lo hacía desde hacía tiempo. Pero al mismo tiempo, la duda lo corroía. ¿Era su deber como sacerdote pedir un exorcismo? ¿O su deber como psiquiatra era seguir buscando explicaciones científicas? El dilema lo desgarraba. Sin embargo, en lo profundo de su ser, comenzaba a aceptar lo que hasta entonces había rechazado, lo que habitaba en Ragen McNeil no era un trastorno mental. Era algo mucho más oscuro. Carras regresó varias veces a la casa de los McNeil. Cada visita lo sumía más en la contradicción entre su formación científica y su fe. Observaba a Ragen con mirada crítica, intentando encontrar pruebas de histeria, esquizofrenia o alguna condición neurológica. Pero cuanto más la estudiaba, más se convencía de que aquello escapaba a lo natural. En una de esas visitas, la niña habló con una voz múltiple, como si varias gargantas hablaran a la vez desde dentro de su cuerpo. El sonido reverberaba en la habitación con una fuerza sobrecogedora. Carras sintió un sudor frío recorriéndole la espalda. «Déjala en paz, sacerdote», dijeron las voces al unísono. Intentando mantener la compostura, Carras recitó unas oraciones en latín. Para su sorpresa, Ragen las repitió palabra por palabra, pero al revés, con una exactitud imposible para una niña de su edad.
Chris, al borde de la histeria, lo tomó de los brazos. ¿Lo ve? ¿Todavía cree que esto es histeria? Carras no respondió de inmediato. Escribió en su cuaderno con mano temblorosa, glosolalia invertida. Conocimiento inexplicable de latín. Antes de marcharse esa noche, Carras pidió a Chris que le permitiera grabar una sesión. Colocó un magnetófono junto a la cama y, mientras hacía preguntas, dejó que la voz de Ragen llenara la cinta con insultos, blasfemias y palabras en lenguas desconocidas. Aquella grabación se convertiría en una de las pruebas más inquietantes de todo el caso. Esa misma noche, ya en su despacho, Carras escuchó de nuevo la cinta. De pronto, advirtió que algunas de las frases parecían tener coherencia cuando se reproducían al revés. Lo que escuchó lo dejó sin aliento, amenazas directas, frases demoníacas que mencionaban su nombre y el de su madre. El sacerdote apagó la grabadora con brusquedad, como si el aparato ardiera en sus manos. Se cubrió el rostro con las palmas y comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión que lo aterraba, solicitar formalmente un exorcismo. La Iglesia no aceptaba con facilidad un caso de exorcismo. Los protocolos eran estrictos y exigían pruebas claras de posesión. Carras, dividido entre el escepticismo y la creciente convicción de que Ragen estaba poseída, preparó un informe detallado para sus superiores. Incluyó descripciones clínicas, testimonios, notas de sus observaciones y fragmentos de las grabaciones. En su interior, sin embargo, la duda persistía. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Ragen era una enferma mental y no una víctima de fuerzas sobrenaturales? El peso de esa decisión lo atormentaba, porque sabía que un exorcismo mal fundado podía arruinar vidas, pero no hacer nada podía significar la condena de aquella niña. Mientras tanto, en la casa, la situación se hacía insostenible. Chris casi no dormía. Ragen alternaba entre periodos de calma en los que parecía una niña débil y agotada, y episodios de furia en los que su cuerpo se sacudía con violencia y su voz profería amenazas que helaban la sangre. Una noche, mientras Carras estaba presente, la niña comenzó a hablar en una lengua muerta, el arameo. El sacerdote reconoció algunas palabras, fragmentos de antiguos rezos que jamás una niña podría conocer. Aquello lo sacudió hasta lo más profundo. De pronto, Ragen giró la cabeza lentamente hacia él y, con una voz cavernosa, pronunció: «Padre Carras, ¿dónde está tu fe ahora?». La pregunta lo atravesó como un cuchillo. No podía evitar recordar a su madre, la soledad en que había muerto, y el vacío espiritual que lo perseguía desde entonces. Con el corazón encogido, Carras salió de la habitación esa noche sabiendo que ya no podía retrasarlo más. Presentaría el caso a la Iglesia como auténtica posesión demoníaca. Y, en lo profundo de su alma, comprendía que pronto debería enfrentar cara a cara aquello que tanto temía, el mal absoluto. El informe de Carras fue recibido con cautela por sus superiores. La Iglesia, consciente de las implicaciones de un exorcismo, exigía prudencia extrema. Se le pidió recopilar aún más pruebas, manifestaciones físicas imposibles de explicar por la ciencia, conocimiento de lenguas desconocidas y, sobre todo, una fuerza o fenómeno sobrenatural verificable. Mientras tanto, Chris se hundía en la desesperación. Cada noche era un suplicio. El cuerpo de Ragen parecía pertenecerle menos y menos, su rostro estaba marcado por heridas y moretones que aparecían sin causa aparente. A veces, la niña hablaba en voces múltiples, burlándose de todos los presentes, revelando secretos que nadie había confesado jamás. Una tarde, Carras volvió a visitarlas. Entró en la habitación acompañado de Chris, y lo que presenció lo dejó sin aliento. Ragen comenzó a agitarse en la cama con tal violencia que las correas que la sujetaban se tensaron al punto de romperse. El crucifijo de la pared salió disparado y se estrelló contra el suelo. Carras intentó sujetarla, pero fue arrojado hacia atrás con una fuerza brutal. Al levantarse, escuchó cómo la niña hablaba en una lengua antigua, una sucesión de frases en latín y griego arcaico. El sacerdote, temblando, le respondió en latín, y para su horror, Ragen contestó con fluidez, insultándolo y blasfemando. «Eres débil, sacerdote», gruñó la voz gutural. «Tu madre lo sabía». Aquellas palabras lo desgarraron.
Se llevó una mano al pecho, sintiendo que la herida de su fe dudosa se abría aún más. Pero a la vez, aquello era la prueba que necesitaba. Ninguna enfermedad mental podía explicar semejante conocimiento, semejante fuerza. Esa noche, al salir de la casa, Carras comprendió que ya no había marcha atrás. Prepararía el terreno para lo inevitable, el exorcismo. Chris, debilitada por el horror y la falta de sueño, se aferraba a Carras como su única esperanza. Una madrugada lo llamó desesperada, Ragen se había vuelto aún más violenta. Cuando el sacerdote llegó, la escena lo estremeció. La habitación estaba helada, como si una ventisca recorriera las paredes. Ragen estaba sentada en la cama, con las muñecas ensangrentadas de tanto forcejear contra las correas. Cuando Carras se acercó, la niña giró la cabeza completamente hacia atrás, más allá de lo que un cuerpo humano podía soportar, y lo miró con una sonrisa grotesca. Chris gritó horrorizada. Carras, paralizado, apenas podía respirar. La niña comenzó a reír, un sonido gutural que se mezclaba con las carcajadas de varias voces al mismo tiempo. ¿Lo ves, sacerdote?, dijeron todas aquellas voces en coro. Ella nos pertenece. Carras trató de recitar una oración, pero su voz temblaba. Ragen se agitó con violencia, lanzando insultos y blasfemias, y de pronto, el colchón entero se levantó en el aire, sacudiéndose con furia. Los muebles de la habitación se estrellaron contra las paredes. Chris se arrodilló llorando, suplicando piedad. Carras, con el rostro empapado en sudor, comprendió que estaba frente a la manifestación definitiva de lo que había temido, una posesión demoníaca auténtica. Cuando por fin todo se detuvo, la niña cayó exhausta sobre la cama. Chris la abrazó, sollozando sin consuelo. Carras salió de la casa con paso firme, aunque su interior estaba hecho pedazos. Ya no quedaba duda alguna. Se dirigió a sus superiores con un único ruego: autorizar de inmediato el exorcismo de Ragen McNeil. El peso de esa petición lo abrumaba. Sabía que aquello sería una batalla no solo contra lo que habitaba en la niña, sino también contra sus propias dudas, sus miedos y su fe tambaleante. Pero la decisión estaba tomada. El exorcismo debía llevarse a cabo. Los informes de Carras fueron revisados con detenimiento por la jerarquía eclesiástica. Se trataba de un paso delicado, la Iglesia no autorizaba un exorcismo sin pruebas sólidas. El sacerdote presentó grabaciones con las voces imposibles de Ragen, testimonios de Chris y de los sirvientes, y detalló las manifestaciones físicas que había presenciado: levitación, fuerza sobrehumana, conocimiento de lenguas arcaicas y revelación de secretos íntimos imposibles de conocer. Los superiores de Carras lo escucharon en silencio. Finalmente, uno de ellos habló con solemnidad. El exorcismo se llevará a cabo. Pero no será usted quien lo dirija. Sus dudas, su falta de fe, lo hacen vulnerable. Necesitamos a alguien con más experiencia. Carras inclinó la cabeza, aceptando la decisión, aunque en su interior sintió una punzada de vergüenza. Sabía que tenían razón. Sus dudas lo perseguían día y noche, y había momentos en que sentía que el demonio ya lo conocía demasiado bien, que podía desgarrarlo con solo mencionarle el recuerdo de su madre. El elegido fue el padre Lancaster Merrin, un sacerdote mayor, de mirada serena y profunda, con un largo historial en enfrentamientos con fuerzas oscuras. Carras conocía de oídas su nombre, casi como si fuese una leyenda dentro de la orden. Cuando escuchó que él sería el encargado del exorcismo, una mezcla de alivio y temor lo invadió. Chris, al enterarse, rompió a llorar. Por primera vez desde que todo había comenzado, sintió una chispa de esperanza verdadera. Aún así, su corazón estaba lleno de miedo: temía por su hija, temía por lo que vendría, temía por el precio que todos tendrían que pagar. Mientras tanto, en su habitación, Ragen permanecía en silencio, con los ojos cerrados y el rostro lívido. Pero bajo la quietud aparente, algo se agitaba en su interior. En ocasiones murmuraba frases en lenguas desconocidas, otras veces sonreía con una mueca cruel, como si supiera que ya habían tomado la decisión. La casa entera parecía aguardarlo, como si las paredes respiraran en un compás de expectación. El aire se había vuelto denso, casi irrespirable, y cada noche el frío era más penetrante.
El anuncio del exorcismo había marcado un punto de no retorno. Los caminos de Chris, de Carras y de Ragen se unían ahora en una lucha contra algo que ninguno de ellos estaba completamente preparado para enfrentar. Y en algún lugar del mundo, el padre Merrin recibía el llamado, consciente de que la batalla más terrible de su vida estaba a punto de comenzar. El verdadero horror apenas se acercaba.